El día de hoy venimos lanzando el libro de Resplandor de nuestro autor Gustavo Arango y hoy nos acompaña el señor Esteban Carlos Mejía, novelista y columnista del Espectador y de Vivir en el Poblado. En este momento le daremos paso al conversatorio. Muchísimas gracias por su asistencia y disfrute. Buenas tardes, estamos muy complacidos de estar con ustedes en esta tarde para el bautizo de Resplandor, la novela más reciente de Gustavo Arango. Vamos a tratar de bautizarla con un rito un poco laico, no tanto el rito de Buda que nos indicaría el camino. Comienzo diciendo que Gustavo Arango es un letra herido. No me estás oyendo que acabo de decir letra herido, que no se confunda con aquella otra cosa que termina parecido. ¿Qué es un letra herido? Un letra herido o una letra herida es una persona apasionada de manera desmesurada por la literatura, casi, dijéramos, de una forma enfermiza por la literatura, enfermiza en el buen sentido de la palabra. Y Gustavo es un letra herido, es un hombre que ha dedicado su vida entera a la literatura, y no estoy exagerando. Desde que comenzó a trabajar en el Universal de Cartagena, que él en sus novelas ha convertido en el liberal, Gustavo tuvo una profunda inclinación por el conocimiento literario, por escribir sus propias novelas, por abordar la forma como otros novelistas hacían sus novelas. Y allí, por ejemplo, tuvo un primer y profundo amorío por la literatura de García Márquez, con un libro que yo les recomiendo a ustedes de todo corazón. Es un libro que debería tener más divulgación, la tiene, pero debería tener aún más, que se llama Un ramo de no me olvides. Un trabajo, creo que insular en la historia de la literatura colombiana. Gustavo, durante los años que trabajó en el Universal, empezó a explorar el archivo del periódico hasta encontrar los ejemplares en los que Gabriel García Márquez había publicado sus primeras columnas, no las que luego se hicieron famosas, de La Jirafa, en el Heraldo de Barranquilla, sino sus primeros trabajos como escritor, cuando García Márquez tenía 20 años y era otro letra herido, sin un peso en el bolsillo, haciendo campaña para el Partido Liberal, haciendo discursos de coronación de reinas de bellezas y escribiendo columnas en el Universal. Gustavo desentrañó toda esa historia hasta organizarla en un libro con un título hermoso, Un ramo de no me olvides, que ahora pues Gustavo nos dirá exactamente qué corresponde a ese título, si lo quieres. Y terminó siendo un libro al que García Márquez se refirió con estas palabras: Gustavo, chico, tú sabes más de mi vida que yo mismo, porque la exploración que Gustavo hizo como letra herido de los primeros inicios de García Márquez fue exhaustiva esa exploración. Ahí comenzó, dijéramos, a darle salida a esa pasión desenfrenada por la literatura, hasta llegar a esta reciente novela, Resplandor. Resplandor, no le voy a contar el final, tranquilo, es una novela en la que se conjugan tres líneas narrativas completamente distintas. Por un lado, el viaje completamente indescriptible de un monje budista, Fa Xian, que sale desde la vecindad de Pekín, en China, recorre todo el norte de la cordillera del Himalaya, cruza por Afganistán, llega por el Punjab a la India y va a terminar en Sri Lanka. Pues va en busca de los manuales de disciplina del iluminado, de Buda. Esa es una historia. La otra historia es una sinopsis biográfica de Siddhartha Gautama, el iluminado, el último, pues, porque según entendía muchísimos Budas. Y la tercera línea narrativa, la más compleja, la manera de ver las cosas, es la vida de Gustavo Arango desde cuando, siendo un niño, tuvo la serendipia del hallazgo sobrenatural casi
de Sri Lanka y se convirtió en un apasionado por Ceilán, por esa isla que nos da por pronunciarla como vemos la S y la R juntas y nos esforzamos todos, es Sri Lanka. Y yo dije, ahora, ¿cómo se dice Sri Lanka en singalés? Y yo, Sri Lanka. Por haber sabido, me ha ahorrado unos esfuerzos terribles de fonética. Y termina ahí. Y las tres líneas narrativas se mantienen a lo largo de la novela, se encuentran al final con una solución que es, como dije ahora, refiriéndome a otra cosa, casi sobrenatural. Este es El Resplandor. El Resplandor tiene un libro secreto detrás, el que lo ha sostenido y que lo ha permitido nacer como están haciendo hoy. Este libro, del cual se han publicado pocos ejemplares, se llama Morir en Sri Lanka, es del mismo Gustavo. Es un libro exótico, un libro casi autobiográfico, en donde Gustavo narra su vida desde el Valle de la Muerte, o sea, Medellín de nuestros amores, hasta la ciudad de los crepúsculos, Cartagena, pasando por Siberia, que es la hermosa ciudad de Oneonta, donde él ahora vive, en el estado de Nueva York, y su búsqueda desesperada por encontrar su propio ser literario, hasta allá, y hasta llevarnos a Sri Lanka. Yo conocí este libro el año pasado, Gustavo me lo regaló, nos conocimos solo el año pasado, y yo dije, no puedo leer Resplandor sin leer antes Morir en Sri Lanka, porque es como la trama que está debajo del tejido de Resplandor. A mí Resplandor me parece una novela entrañable, una novela que es insólita en la literatura colombiana. Alguien la puede leer como un libro, una novela histórica, por tanto se habla de dos personajes, bueno, apenas un personaje histórico que es Faciel, el otro podemos decir que es legendario, iba a decir mítico, pero es legendario más bonito. Y el tercero que está aquí, Carne y Hueso, una novela histórica. Alguien la puede leer como una novela mística, por cuanto abunda el conocimiento de Buda. Gustavo es tan meticuloso en la construcción literaria, y de eso hablaremos a continuación, que incluye algunas de las normas de disciplina que el monje Faciel encontró en Sri Lanka, que tradujo bueno, primero lo transcribió del singalés lo transcribió, luego cuando volvió a China lo tradujo al chino y aún se conserva. Yo leí esas normas de disciplina del budismo y yo dije, Gustavo, definitivamente no puedo ser budista, porque qué cosa tan complicada y tan exigente, mucho más exigentes que las de otras religiones monoteístas. Esta es realmente de una complejidad, dijéramos, inagotable. Alguien puede leer esta novela como una novela de misterio o una novela de viajes. Hay una descripción meticulosa de la Sri Lanka contemporánea, comparada con la legendaria Sri Lanka. Las malas lenguas dicen que en Sri Lanka estaba el paraíso terrenal, el mismo de Adán y Eva. Allá está el pico de Adán, y él estuvo, y miró, y vio, y hasta creo que metió su pie izquierdo, su pie derecho, en donde está el pie de Adán. No le creo, pues, porque todos los años de su vida ha estado pendiente de Sri Lanka, porque no puede ser que haya puesto el pie donde estuvo Adán, que los creyentes pues piensan que es más el pie del iluminado, de Adán. O sea, metió el pie de él donde estaba la huella de Adán y donde está la huella de Buda. Joder. O sea, eso solo da un nivel de la obsesión del letraherido de Gustavo. Puede leerse así, pero yo lo leo más como una novela que nos revela de sopetón, en la medida que Gustavo es un escritor de exquisitas minorías, nos revela de sopetón el resplandor de Gustavo Arango como ficcionario, como creador de literatura, como creador de historias inventadas que parecen reales. Yo todavía no le creo nada de las historias de Buda que él cuenta ahí. Yo sé que él investigó 25, 30 años, y no exagero, para saber las enrevesadas aventuras de Buda. Pero es que de repente me encontré, por ejemplo, a Buda. ¿Dónde está? Es una de las predicaciones, uno de los sermones de Buda más hermosos,
más famosos, y Buda dice estas palabras que a ustedes le van a sonar muy conocidas, y ante las cuales estoy seguro que nos declararemos todos budistas. ¿Tú te acuerdas dónde está? Es una de las cosas más ingeniosas de Buda. Buda, según el narrador Gustavo, estaba pasando por un río, había unas espumas en el agua, y él entonces, un discípulo le preguntó qué era el río y qué significaba el río en la vida de los seres humanos, y él le contestó: las espumas viajeras, ¿qué más? Ya nunca volverán. Y yo dije, esto es una cosa así, definitivamente con esta vaina Buda. Entonces, cuando uno termina de leer este libro, que lo va a poder leer como una historia real, una biografía de Buda, un libro de viajes, un libro de historia, se da cuenta que es una novela, que es una ficción, que es una invención de principio a fin, una mentira de 250 páginas, muy bien contada, también contada que uno cree durante todo el tiempo, que los hechos aquí narrados, desde la iluminación de Buda hasta el viaje a Sri Lanka, son reales. Y eso para mí es la maestría máxima de la literatura. Que alguien te diga que Buda habló como Villamil y yo me lo crea, y solo lo ponga en duda cuando pasa el rato y digo, pero yo eso lo he oído antes, y tenga que consultar en YouTube, no en YouTube, sino en YouTube directo, y me aparece y descubro que se está mamando gallo, pues me hace sentir el poder de la ficción de Gustavo Arango. Y por eso, cuando él me dijo, ¿quieres acompañarme a la presentación del libro? Le digo, yo quiero no solo acompañarte, sino ser el padrino de bautismo o de bautismo de Resplandor. Entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes presentándoles a Resplandor. Yo soy de Medellín, pero Gustavo también. Gustavo tiene una relación ya distante con Medellín, pero no se lo ha olvidado. Pues hoy, por ejemplo, fuimos a almorzar y me dijo, yo quiero mondongo. Casi me doy la espalda de mondongo. Y yo llevo varios años sin comer mondongo. En Estados Unidos no venden mondongo. Y mira, pues no, comer mondongo. Nos fuimos a comer mondongo y resulta que es un mondongo bogotano, yo tampoco lo había comido. Entonces nos sentimos bebecitos en el país de los colombios, como dice Gustavo. Entonces estoy complacido de estar con ustedes y estar con Gustavo. Gustavo, empiezo preguntándote algo. ¿Te choca que te digan letrarido? Bueno, no, es un honor recibir el nombre del letrarido. Gracias, Esteban Carlos. Esa es la primera pregunta. Sí. Bueno, aprovecho, primero quiero agradecer a todos los que han venido acá a acompañarnos al bautizo de Resplandor. Estoy muy contento de que Esteban Carlos sea el padrino de esta presentación, es presentación en sociedad del libro. Nos conocimos hace unos 6 meses, sí, hablando de Santa María del Diablo, sí, en un grupo de lectura. En un club de lectura, sí. Y bueno, he tenido la oportunidad de ver sus presentaciones del libro, leo sus columnas en Vivir en el Poblado, en El Espectador, y es realmente, si yo soy letrerido, tú eres letra moribundo. Gustavo y yo somos los dos mejores columnistas de Medellín. Yo ya lo he dicho en Medellín. Al que me mira feo le digo, venga, columna, démonos en la jeta, a ver, venga, muéstrame cuál es mejor. Y aquí lo digo públicamente, la verdad. Bueno, venga, empecemos por aquí, Gustavo. ¿Cómo llegaste a la historia? Bueno, antes de la historia del monje Faciendo, ¿cómo te enamoraste, te obsesionaste, te encoñaste, dando la palabra costeña, de Sri Lanka? Porque un tipo de Medellín, Colombia, termina así completamente apoderado por Sri Lanka, una isla que difícilmente ubican los estudiantes de geografía. Bueno, en el libro está contada un poco la historia. La verdad es que ahí sí tengo que compartir lo que decía García Márquez sobre la vida es como uno la recuerda. Yo realmente no recuerdo cómo escuché por primera vez el nombre de Sri Lanka, pero el recuerdo que más me gusta, y a lo mejor es mentira, sí, es cuando daban los reinados de Miss Universo. Entonces nos poníamos a ver el desfile de todas las mujeres bonitas que pasaban. Mi nombre es fulanita, vengo de Alemania,
y todo eso, y en la familia hacíamos apuestas después de ver el primer desfile, quién era la que iba a ganar. Y empecé a notar que las de Sri Lanka tenían muy pocas posibilidades de ganar porque el patrón de belleza era el europeo. De vez en cuando ganaba una oriental o de pronto una negrita linda, pero las de Sri Lanka no eran ni lo uno ni lo otro, eran bellezas raras. Pero aparte de eso, se veían las más felices. Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué las de Sri Lanka están tan contentas y no van a ganar? Y así empezó un poco la curiosidad y la sonoridad del nombre del país, Sri Lanka, Sri Lanka. Resulta que después descubrí que era que el país acababa de adoptar ese nombre en 1972, yo tenía 8 años. Solo en ese momento dejó de llamarse Ceilán, que era el nombre que había tenido por mucho tiempo. Ha tenido muchos otros nombres a lo largo de la historia, Lanka, Taprobana, Signala, en fin, Serendip, que es de la palabra serendipia. Y bueno, primero fue sonoro, fue la extrañeza ante esas bellezas y esas felicidades que veían estas reinas de Sri Lanka, y después empezaron los libros a traerme información de Sri Lanka, y entonces encontré, por ejemplo, un libro de Julio Verne, que era uno de mis autores favoritos, que se llama Historias de los grandes viajes y de los grandes viajeros, y ahí empecé a saber, por ejemplo, que Marco Polo pasó por Sri Lanka, que en algunos de los viajes de Sinbad el Marino, en los 1001 noches, hay menciones a esa isla, y empecé a enterarme también de la leyenda de que allí estaba la tumba de Adán o la huella del pie de Adán, y también que allí había quedado el paraíso terrenal, y pues quién no quiere ir al paraíso terrenal. Entonces me he pasado el resto de la vida investigando. Sri Lanka es una isla al sur de la India, pequeñita, la llaman la lágrima de la India, porque es como una pequeña gotita al final de la punta de la India, al sur. Y bueno, es una belleza. Pero venga, sí, bueno, está muy bien esa pasión infantil por Sri Lanka. Yo desde niño tengo una pasión infantil por el Medellín, que es como ser hincha de Santa Fe. Eso es malo, ¿no? No, muy bien visto, ¿no es cierto? Muy bien visto. Todos tenemos una pasión. Bueno, pero entiendo lo de la pasión infantil por Julio Verne y por Sri Lanka, pero luego descubriste que Sri Lanka era Serendip, y de ahí descubriste el origen de la palabra, que suena feo en español, pero que es un bello significado, serendipia. Háblanos de eso, ¿cómo llegaste de Sri Lanka, de Marco Polo, a Serendipia? Y bueno, con los años me convertí en una especie de experto en Sri Lanka, en su historia, en sus leyendas, en todo lo que había ocurrido, en todos los que la visitaron. Y entre esos hallazgos que tuve fue el origen de la palabra serendipity, que hay una película que tiene ese título, es una palabra muy usada en el inglés. La inventó un escritor inglés, Walpole, pero está basada en un cuento que circuló mucho en Europa en el siglo XVIII, que es la historia de los 3 príncipes de Serendipo. Y eran unos príncipes muy inteligentes, grandes observadores. Yo podría decir que es uno de los antecedentes de la novela de detectives, porque con solo observar el mundo, estos príncipes de Serendipia podían decir, por ejemplo, qué almorzó esta persona, en qué está pensando aquella otra. Eran muy observadores y con pequeños indicios sabían mucho de las personas y de los lugares que observaban. Y entonces Walpole bautizó Serendipity al don, y creo que lo bautizó mal, porque dice que es el don de los hallazgos extraordinarios, pero realmente es el don de la lectura, de la observación muy atenta del mundo. Porque cuando tú observas con atención, vienen los grandes descubrimientos. Pero también hay hallazgos extraordinarios y sorprendentes. Gustavo se fue a vivir a la ciudad de los crepúsculos, a Cartagena, a trabajar en el Universal, y un día cualquiera hubo un intento de golpe en Sri Lanka. Sri Lanka tuvo muchos problemas geopolíticos, en particular con una fuerza militar guerrillera llamada los tamiles, una minoría que está al norte de la isla. Eso se solucionó mediante un tratado de paz, pero en ese momento, cuando él estaba en Cartagena, hubo un intento de golpe contra la primera ministra de Sri Lanka, y él, de metiche, le escribió una carta desde el Universal de Cartagena a la primera ministra de Sri Lanka. ¿Qué pasó con eso? Sí, está en el libro también, se llama Carta Chandrika, y
bueno, en la carta Chandrika le hablaba de mi amor por Sri Lanka, de la historia que conocía, y curiosamente ese periódico lo encontró un señor de Sri Lanka que pasaba por Cartagena, que se llama Kashyapa Yapa. Es un ingeniero hidráulico, constructor de represas, que además las represas de Sri Lanka tienen miles de años, es de verdad una civilización milenaria. Y Kashyapa compró el Universal, leyó, abrió el periódico y se encuentra una carta abierta a la primera ministra de Sri Lanka. Fue hasta el periódico, me buscó, bueno, buscó al autor, que era un seudónimo que yo usaba en aquella época, que era el de Wenceslao Triana, y resulta que le dijeron, bueno, es este señor, habló conmigo y bueno, nos hicimos amiguísimos, Kashyapa y yo. En la época en que no había internet. No, era de cartas de papel y todo eso fue en el 93, 94. Había internet, ¿no? Sí, pero nosotros todavía estábamos viendo esos cursorcitos verdes que había que subir así. Bueno, en todo caso, con Kashyapa siguió la amistad por muchos años y solamente en el 2012 pude realmente hacer el viaje. Le escribí a Kashyapa, le dije, ya voy a poder ir a Sri Lanka. Acababa de escribir un libro como escritor fantasma. Ustedes saben que es escritor fantasma el que escribe pero no firma. Entonces alguien por allá en la costa escribió sus memorias, pero realmente las escribí yo. Y entonces con el uno las descubre porque son una memoria muy erótica. Uno descubre exactamente quién es el autor, ¿verdad? Yo lo leí, es de Gustavo. Esteban Carlos no podía dejar el erotismo a un lado de la conversación, pero si leen las novelas de Esteban, bueno, yo lo intento, pero de verdad. Entonces, ¿qué pasó con tu amigo? Bueno, cuando le escribí a Kashyapa, que nos encontramos en varias ocasiones, él también nos encontramos en Nueva York en alguna ocasión, le dije, ya tengo la plata, voy a ir a Sri Lanka, y entonces él mandó un correo electrónico a sus amigos, a su familia, tradujo la nota de la carta Chandrika, la tradujo al inglés porque allá muchas personas hablan el inglés, mandó la carta, el artículo, mandó la carta, les dijo, este amigo está apasionado por Sri Lanka, ayúdenle, y empezaron a llevarme invitaciones a llegar a las casas de la gente, a visitar los distintos lugares. La verdad es que el hotel solamente pagué como 3 noches en un mes, porque el resto del tiempo estaba en casas de personas de Sri Lanka que me acogieron, que no me dejaban hacer, pues estaban súper preocupados, eran como angelitos, se encargaban de que cogiera el bus que era, de que tomara el tren adecuado, me pusieron un celular que estuviera en contacto. Entonces cuando estaba en lugares donde nadie hablaba inglés, tenía que marcar y pasarles a ellos para que les dijeran lo que yo quería almorzar o lo que quería encontrar. Y de verdad que fue un mes, fue el viaje de mi vida, y la verdad es que pasé probablemente la primera parte de mi vida preparándome para esa visita a Sri Lanka. Allá hay un templo con el diente de Buda, está la montaña de Adán. En aquella ocasión, cuando estaba en Colombo, hubo una alerta de tsunami, y eso también lo cuento ahí. Resulta que yo había molestado mucho desde que era peladito, decía, yo me voy a ir a morir en Sri Lanka. Bueno, cuando salió la alerta de tsunami dije, bueno, dije algo. Puro serendipio. Todo el mundo Sri Lanka sufrió mucho en el tsunami del 2004. Claro, había todavía hubo miles de muertos. Sí. En solo un tren que se descarriló murieron 1.500 personas. Sí. Y bueno, todavía había muchas huellas, mucho dolor del tsunami, y cuando salió esta alerta, todo el mundo corriendo, alejándose de la costa, y yo pensando, bueno, aquí fue. Y al principio me sentí angustiado, pero después sentí una gran paz. Y dije, bueno, si esto era el cuento con morir en Sri Lanka, que sea. Eso fue en el 2012, ¿cierto? Ya tenías la novela, Resplandor, en tu mente, o en boceto, ¿cómo se dice? Borrador. Sí, no sabía que era esta novela. Sí, ya llevaba muy adelantada la investigación de la vida de Facien, del recorrido que hizo, todo lo demás. Yo sabía que iba a escribir una novela de la historia de Facien. No sabía que iba a visitar Sri Lanka antes de escribir el libro. ¿Presentaste a Facien qué es lo que venía? O primero te pregunté cómo llegaste a Sri Lanka, sí, y cómo te enamoraste de él. ¿Cómo conociste a Facien? ¿Cómo llegó a ti Facien? ¿Y cómo lo juntaste luego con Sri Lanka? Bueno, lo conocí en un libro de Julio Verne, ¿También? que se llama Historia de los Grandes Viajes y de los Grandes Viajeros. Ahí cuenta la historia de Facien, pero eran 2 parrafitos. Y solamente cuando me fui a vivir al país del sueño, hace 18 años ya, encontré en bibliotecas varias traducciones del
relato del viaje de Facien. Entonces me dediqué a comparar las traducciones y hacer una versión que era la suma o el contraste de las distintas traducciones. Le mencionaba, por ejemplo, a Esteban Carlos que en una traducción un rey presta su caballo para que otras personas monten en él, pero en otra de las traducciones el rey es el caballo y los invitados se sientan encima de él. Así que hay unos errores de traducción que son muy interesantes. Hay un personaje que se muere 2 veces en la historia, Huiquín, y entonces yo lo hago morir 2 veces en la novela. Sí. La segunda muerte es más dolorosa que la primera. Todos lo sabemos. O sea, Sri Lanka y Facien te acompañan desde la infancia. Sí. Y luego, ya, bueno, una parte importante que se conozca, Gustavo es profesor titular de la Universidad del Estado de Nueva York en la ciudad de Oneonta, es profesor de literatura hispana y gracias a un semestre sabático pues pudo hacer un viaje a Sri Lanka. La oportunidad de trabajar en una universidad con una buena biblioteca y con acceso a libros de segunda en la vecindad de Oneonta te permitió profundizar en el conocimiento del monje Facien y de Sri Lanka. ¿Cómo llegaste a Buda? A Siddhartha Gautama, pues, no a cualquier Buda. Bueno, cuando estaba en la universidad leí la novela de Hermann Hesse, que trata, por un lado, de la historia del Buda. Siempre fue un personaje que me interesó, y obviamente al estudiar a Facien y al ver su obsesión con la figura del Buda, tenía que ir al origen de esa pasión que lleva a esta persona a viajar 14 años para buscar un libro. Por eso la frase de la parte de atrás, ¿qué riesgos correrías para conseguir un libro? Yo creo que nadie ha corrido tantos riesgos como los que corrió Facien. Eran 5 los que salieron, pero la segunda mitad del viaje la hizo solo, porque los otros se devolvieron, murieron, él se quedó solo, pero siguió y estuvo viajando 14 años para buscar esos libros del budismo. Entonces obviamente necesitaba entender la razón que inspiraba esa búsqueda de Facien. Entonces ahí vienen también muchas versiones de la vida del Buda. Si uno lee cada libro que encuentra, tiene una versión distinta. En unas caen flores, en otras son mariposas, bueno, pasan una cantidad de prodigios. Entonces era como seleccionar prodigios y hacer una versión propia en la que incluso entraba las espumas viajeras que ya nunca volverán. Sí, y además hay una parte en que el Buda es costeño, ¿no? El que lo visita es costeño. ¿Qué algo le dicen? Hay una referencia al momento de la muerte de Buda, que simplemente decía que un anciano se acercó a él y le hizo una pregunta muy estúpida, pero no dicen cuál es la pregunta. Entonces recordé una anécdota de cuando García Márquez regresó a la costa después de recibir el premio Nobel, que llegó un taxista y le dijo, ajá, con que de mucho premio Nobel. Y ya le bajó toda la solemnidad, le quitó toda la trascendencia a su premio Nobel. Entonces este hombre que hizo la última pregunta al Buda le dijo, ajá, con que muy iluminado. Por eso me pareció, son las 2 frases de Buda que más recuerdo, la de Villamil y la de, con que muy iluminado. Perdón, son esos guiños de Gustavo que no solo están estos, hay otros a lo largo de la novela que te hacen sentir todo el tiempo que estás leyendo una ficción, una invención, no un libro de viajes, aunque es un libro de viajes, no una novela histórica, aunque es una novela histórica, ni una novela de iluminación, aunque también lo es. Ya tenemos las 3 pasiones, Sri Lanka, el monje Facien y Buda. ¿Cómo las conjugaste? ¿Cómo las compaginaste? Bueno, cada novela es principalmente una búsqueda de la forma. Uno siempre se está preguntando, bueno, ¿cómo la cuento? ¿Cómo la cuento? ¿Cómo la cuento? En algún momento pensaba que iba a ser una novela como de 80 capítulos, pero me pareció que era preciso más reunir esos fragmentos de otra manera. Y descubrí una manera recordé una manera de edición que era muy común en el siglo XIX, y es que los capítulos tenían subcapítulos. Entonces, si ustedes miran el índice, verán un título general del capítulo, pero unos pequeños títulos que indican los subtemas del capítulo. Entonces,
el que lee el índice ya tiene una idea general de toda la novela, y la verdad es que toda novela no es más que una suma de historias, pero el gran reto para uno es darle una estructura, darle una unidad. Y por ejemplo, en este caso la unidad consiste en que por un lado va el viajero, el relato del viajero contemporáneo, por el otro va Facien, y solo hacia el final, el último capítulo, los dos llegan al mismo lugar. Es decir, el viajero logra finalmente estar en el lugar donde quedaba la biblioteca, donde Facien transcribió los libros de disciplina. Olviden lo que les dije. En el 2012 fue el viaje a Sri Lanka. ¿En qué momento escribiste la novela? Bueno, es un proceso muy lento, pero he aprendido digamos, con hacer varias novelas, que cada novela va llevando su proceso, su ritmo natural, pero al final ya es muy intenso y la novela exige, casi que la novela dice, bueno, ya es hora de salir. Me dio mucho miedo, vivía constantemente, probablemente viví 30 años con miedo de que alguien me quitara la historia de Facien. Yo decía, mierda, yo estoy muy descuidado, ahora alguien va a escribir la historia de Facien, ¿yo cómo voy a poder seguir viviendo con mi conciencia? Apareció otro entrevistado con Sri Lanka. Imagínense. Pero bueno, parece que no. Estaba similar. ¿Y tú la escribiste? Desde septiembre del año pasado hasta febrero de este año, con una intensidad, pero de locos, así de... ¿Pero tenías cuadernos, apuntes? Sí, claro. Pues de años, de décadas. Por eso, ya en ese momento estaba todo el trabajo investigativo, lo que faltaba era darle la forma final a la novela. Bueno, ahora hablamos de la carpintería de las novelas de Gustavo, pero anticipo, ese es como su método de trabajo. Se empapa durante años de un tema hasta agotarlo todo. Él en la novela cuenta cómo prácticamente tiene todas las revistas National Geographic que han hablado de Sri Lanka. Yo voy a decir Sri Lanka, que han hablado de esto. Igual hizo aunque no es una novela, con un ramo de No me olvides, durante años se investigó y ahora al final nos contará la novela que está escribiendo. Su método es dejarse agobiar por la información hasta que su cabeza está a punto de estallar, su mente está a punto de estallar. Entonces se sienta y en septiembre, octubre, noviembre, enero y febrero de un año cualquiera, de 2 años, escribe una novela. Pues hay dos cosas que generalmente se me puede criticar. Una es escribir mucho y escribir muy rápido, pero yo siempre encuentro gente que escribe más y que escribe más rápido. Por ejemplo, cuando pienso en Joyce Carol Oates, la novelista norteamericana, que es del estado de Nueva York, sí, estuvo en Sigma. O sea, escribe a una locura, una velocidad. 3 novelas al año. Joder. Tiene 150 en este momento. Y tiene como 85 años. Sí, candidata al Nobel varias veces, bueno, y sus libros son muy buenos, hay unas historias, o sea, la cantidad no necesariamente es detrimento para la calidad. Y lo otro es una entrevista que quienes están interesados en escribir les recomiendo, y es la entrevista a Simenon para el Paris Review. Ese era otro letrerido y otro que escribía Claro, escribía sus novelas en 11 días. y hacía el amor con cuantas mujeres encontraba. Escribió más, tuvo más mujeres que novelas. Pero yo no sé cuántos días pasaba con cada mujer. Pocas horas. Pues yo hice el cálculo una vez en la columna, llevaba pocos minutos por mujer, pero bueno, eso era problema de nosotros. Sí. Y entonces. Y lo de los 11 días de Simenon era, pues, antes de empezar, iba donde su amigo el médico, le tomaba la presión y todo eso, porque era un trabajo realmente intenso. De hecho, después de que terminé Resplandor ahora en febrero pasado, no he vuelto a pensar en escribir por ahora, estoy en huelga de escritura como hasta la semana entrante. Mira, Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano, se sentaba a escribir y, bueno, se sentaba vestido, saco, corbata, y de repente a la segunda frase se arrojaba el nudo, al tercer párrafo soltaba la corbata, se quitaba el saco, luego se quitaba la camisa, los pantalones, la camisilla y los pantaloncillos, hasta quedar desnudo. Cuando estaba desnudo ya le fluía vertiginosamente. Cada escritor tiene su propio método. ¿Te gusta ese método de Cabrera Infante? Ahora me quito la chaqueta para responder. ¿Cómo es tu método para escribir? Para convertir ya en negro sobre blanco todo lo que has venido acumulando. Bueno, otro autor que me ha inspirado mucho, digamos, bueno, una de las cosas que hice o he hecho como aprendiz de escritor es espionaje industrial, robarles el método a muchos escritores.
Y por ejemplo, Ray Bradbury decía, hay que escribir un cuento semanal, que es imposible que de los 52 no haya uno bueno, de los 52 que uno escribe en un año. Recomendaciones como escribir sin pensar, son muy valiosas, porque realmente cuando uno piensa demasiado se paraliza cuando escribe. Entonces yo siempre estoy llenando cuadernos, y después periódicamente los reviso. Y al revisar los cuadernos me encuentro cosas que ni me acordaba que había escrito, y a veces me encuentro novelas casi listas. Entonces digo, bueno, llegó la hora de la carpintería, ahora vamos a reunir esto, vamos a organizarlo porque aquí hay una historia. Entonces, fundamentalmente es mantenerse en estado constante de escritura. Sí, García Marquial. Tomas el texto, lo pasas al computador, lo imprimes, lo revisas, ¿o qué haces con él? Sí, pasarlo al computador es lo primero. Sí. Lo segundo, me ha funcionado mucho ahora en las últimas novelas usar los índices. Por ejemplo, cada pequeña historia tiene un índice en la columna izquierda. Los programas de hoy en día, bueno, hoy en día no tenemos excusas. Cuando uno piensa en Tolstoy, estábamos hablando de Esteban Carlos, que es un gran lector de Tolstoy. Bueno, la esposa era la que le transcribía sus... Sí, pero Guerra y Paz la transcribieron 12 veces, y son 3.000 páginas. Es impresionante. Entonces hoy en día con estas ayudas que hoy tenemos, por ejemplo, los buscadores de palabras, saber cuántas veces se usa una palabra en toda la novela, es muy fácil. Realmente son unas ventajas, entonces eso acorta mucho el proceso de lectura de las novelas. Transcribo, pero para revisar tengo que imprimir, porque en la pantalla no se ven mucho los errores. Y entonces vuelvo y anoto, corrijo, y paso las correcciones y vuelvo a imprimir. En algunas novelas he hecho muchas veces ese proceso de imprimir, corregir, pasar las correcciones, dejar reposar, guardar en el cajón un tiempo y después volver a mirar porque ya uno tiene cierta distancia. ¿En qué momento del día escribes? Depende. Si es, digamos, hay una parte del proceso, yo no puedo decir, por ejemplo, que Resplandor sea toda una novela en un estado muy sublime. Hay momentos donde uno invierte más emocionalmente que en otros. Hay momentos que son narraciones muy puntuales. Esa parte puntual, esa parte, digamos, más que carpintería, la hago en las mañanas. Pero cuando se trata de algo muy sentido, que he venido preparándome durante mucho tiempo, generalmente lo hago en las noches y a mano. Por ejemplo, te comentaba, el fragmento final de la historia del viajero, realmente me estuve preparando 6 meses para escribirlo y son 4 páginas. Pero todos esos 6 meses yo estaba pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Toda la novela se iba orientando hacia ese punto donde todo se anudaba. Y entonces fue una preparación no solo, digamos, a nivel de práctica de la escritura, sino incluso una preparación psicológica, porque era un fragmento muy emotivo. Y puedo confesarte que esas 4 páginas las escribí llorando, berreando, pues así a moco tendido. ¿Tú confías plenamente en la serendipia de Serendip y también en los sueños? Sí. ¿Tú crees ciegamente en los sueños? Sí, porque además, bueno, no sé si está muy alejado del micrófono, además, bueno, la vida me ha dado como una cantidad de sueños que me han impactado mucho, sueños premonitorios de eventos en mi vida. Soy muy atento a los sueños. Generalmente cuando abro los ojos tengo una libreta al lado para escribir los sueños y de ahí han salido muchas historias. Yo creo que los sueños son mucho más de lo que pensaba Freud. No son solamente neurosis, yo creo que también son caminos a través de los cuales uno entra en comunicación con dimensiones que son inexplicables por vía de la razón. Ahí sí, esa idea de que somos príncipes cuando soñamos y mendigos cuando pensamos, yo creo que los sueños son buena parte de la riqueza de la vida, es una tercera parte de la vida. Yo le creo a Gustavo porque Gustavo, por ejemplo, en la exploración, en la larguísima exploración que hizo para este libro, iba ¿cómo se llama? A los libros, a las librerías donde se venden libros de segunda, se ponía a ojear y de repente le aparecía el viaje de Facien que él había estado leyendo o pensando, o entra a un depósito de libros viejos, encuentra un libro que suponía que existía, deben haber escrito un libro que trate sobre este tema, ¡pum! Se lo encuentra, lo abre y se encuentra un poema escrito por el autor del libro, que lo dejó abandonado ahí.
Y así son las serendipias de Gustavo, una tras otra, que nos llevan a esto para hacerlo, la construcción. Por eso dije al principio, lo repito, es un atrevido. Si uno está desenfrenadamente apasionado por la literatura, pues todo lo que el mundo le da es caldo para esa literatura, ¿o no es así? Sí, está uno con la atención, digamos, preparada para encontrarlo. Y todos los novelizas. Sí. Eso te trae problemas con la familia. Sí. La mejor lectora de mis libros es mi mamá, y es para regañarme al final. ¿Por qué metes a lo bajas? ¿Qué más te ha dicho tu mamá como lectora? No, recuerdo muy bien, después de que leyó La Mesa del Muerto, una novela del 2003, se la leyó completica, porque se las lee todas completicas para ver qué chismes hay. Y después, esto que termina la novela, me dice: yo no me explico qué le vio curado a esto tan enredado. Una novela que ganó un premio en México, pero es una crítica feroz. Ahora nos la encontramos, nos saludamos. Gustavo le dijo que si leía mis columnas, solo las de Gustavo. Ahí le tuve que decir: somos los dos mejores columnistas de Medellín. Qué buena cosa. Gustavo, hablemos brevemente de Un ramo, no me olvides, y luego hablamos también brevemente, porque pues no podemos hacerle desplante a Resplandor de lo que piensas escribir a partir de la segunda mitad. ¿Por qué ese título de Un ramo de no me olvides? Bueno, una de las tareas del ramo de No me olvides fue el trabajo de archivo, de buscar textos de García Márquez en el archivo del Universal, pero el otro fue conversar con las personas que compartieron con él. Gustavo Ibarra Merlano, que además hay un honor muy grande que tengo. Aquí está Gabriel, el hijo de Gustavo, y es que Gustavo leyó la primera novela de García Márquez, La hojarasca, y fue quien le dio la sugerencia: esto es igual a Antígona de Sófocles. García Márquez no había leído Antígona de Sófocles en ese momento. Entonces García Márquez corrió a leerla y le puso un epígrafe para que no pensaran que no sabía que era de Sófocles. ¿Y eso te lo Gustavo? Sí, claro. Pero además el honor del que hablo es que Gustavo Ibarra también leyó mi primera novela, y tengo la gran alegría de que hizo una hermosa reseña. Es una de las pocas reseñas que se escribieron sobre mi primera novela, La Perdida. Así que tengo en común con García Márquez, que leyó nuestras primeras novelas. ¿Y por qué Un ramo, no me olvides? Y con otra de las personas que entrevisté, que es Óscar de la Espriella, recuerdo que nos hicimos grandes amigos. Yo iba a visitarlo. Era una persona muy solitaria, muy metida entre libros, y ya prácticamente había terminado la investigación cuando de pronto me dice Óscar de la Espriella: ahora que me acuerdo, Gabito cantaba una canción sobre el olvido. Es una maravilla. Decía: te voy a dar un ramo de no me olvides para que hagas lo que dice el significado. Y remataba: carajo, es el primer vallenato que me aprendí en la vida. En ese momento se encendió el bombillito y dije: este es el título, porque todo el trabajo que había venido haciendo con esta investigación era justamente luchar contra el olvido, rescatar textos perdidos, estar moviéndome entre la memoria de las personas que compartieron en esa época. El título fue muy, muy afortunado. Incluso García Márquez lo menciona en su Vivir para contar, hace un pequeño guiño al título del libro. Bueno, y ahora, dices que a partir de la semana entrante, cuando acabe la obra de escritura, vas a comenzar a escribir. Tú llevas ya varios años trabajando en lo que vas a escribir. Cuéntanos de qué se trata. Te volviste a enamorar de alguna, ¿no? ¿De alguna qué? Mujer. Ah, siempre. No, pero en este caso específico. Ah, sí, este es el amor de mi vida. Joder, cuéntanos. Pero es que yo nací viudo. Bueno, es una historia que les voy a resumir. Resulta que en el 2007, yo soy gordito, pero a veces ayuno. Soy de los budas chinos. Los budas chinos son gordos. Cuéntanos eso, porque ahora Gustavo me iluminó sobre eso. Los budas chinos son barrigoncitos. Sí. Pero los budas indios Son son delgados. flacos, ¿no? Pues son famélicos. No, Tampoco, pero son grandes que también. este es... Sí, este es de por allá. No, tiene el símbolo esvástica, entonces debe ser por allá del nivel. Sí. Bueno, Entonces, estabas contando. entonces, Estabas en el ayuno. sí, y me desperté un día pensando: tengo que ir a un mercado de las pulgas que quedaba como a media hora de donde vivo. Tengo que ir. Bueno, les voy a hacer la historia corta. Fui, no encontré mayor cosa, unos cuantos libros, me devolví.
Pero después me volví porque tenía todavía esa intuición, algo hay ahí. Y terminé encontrando unos cuadernos que fueron escritos por en ese momento, en 1895. Unos cuadernos en los que había unos pequeños poemitas, unos cuentecitos. Estoy hablando del 2007 y fueron escritos en 1895 por una chica que se llamaba Marella White Freeman. Y empecé a investigar, nació en 1871, murió en 1960, fue una de las primeras bibliotecarias profesionales de los Estados Unidos, fue una de las primeras abogadas, se tituló de abogada a los 50 años, fue la directora de la segunda biblioteca más grande de los Estados Unidos, la de Cleveland, cuando los Rockefeller y todo esto, y los escritores vivían enamorados de ella. Después, con el tiempo, he encontrado que un novelista, Floyd Dell, le dedicó una novela, que el poeta John Masefield de Inglaterra estaba enamorado de ella, no se casó con ninguno, porque se estaba guardando para mí. Y entonces murió en 1861, 1961, sí, y encontré estos manuscritos y desde el 2007 he estado tratando de reconstruir su vida, y lo que voy a empezar a escribir es la vida de Marella. Él recibió 1.500 archivos de la biblioteca de la Universidad de Cleveland, sobre Marella. Que por alguna razón se conservaron allí todos sus archivos personales, con cartas, fotografías, recortes de prensa, estaba todo ahí. Realmente era como si hubieran guardado ahí todo porque alguien iba a llegar a buscarlo. Ya tienes el título y todo. Sí, se llama, bueno, hay una pequeña historia. John Masefield, cuando ella estaba intercambiando cartas con este poeta inglés, le contó la historia de los ratones de los bosques rojos de California, donde están las secuoyas, estos árboles que viven miles de años. Y le dijo, anoche estaba hablando con un biólogo que me contó la historia de estos ratones que viven en los árboles, en las secuoyas. Y es que los ratones nunca tocan la tierra, nacen, viven, mueren en los árboles, pero nunca bajan a la tierra, porque son árboles demasiado grandes. Entonces Marella le escribía en la carta, te regalo estos ratones coronados de estrellas para que escribas un poema. Yo no sé si Masefield escribió el poema, pero la novela que yo estoy escribiendo... Yo digo que lo escribió aquí, tú lo vas a encontrar muy pronto. Ojalá. Sí. Y la novela que estoy escribiendo se llama El ratón y la estrella. Yo soy el ratón de biblioteca y ella es la estrella que todavía brilla a pesar de que se murió. El amor de tu vida. Bueno, voy a abrir el micrófono a ustedes por si quieren preguntar algo. No se puede. Ya nos tenemos que ir. Entonces, estos 2 minutos digo lo siguiente. No, me quedo con el micrófono. Estos 2 minutos digo lo siguiente. Yo que quisiera para finalizar decir de Resplandor. Compren Resplandor. Lean Resplandor. Yo quisiera que todo el mundo en esta feria supiera de este libro y se encarretara y se enamorara tanto de él como yo me enamoré al leerlo, y como sé que ustedes se van a enamorar de este Resplandor de Gustavo Arango. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Si quieren seguir hablando, voy a estar firmando libros en el stand. Muy bien. Sí, señor Gustavo, muchísimas gracias. El stand es Pabellón 6, nivel 1.